Hola, ¿qué tal amigos? Otra vez nos encontramos para continuar compartiendo juntos este espacio de estudio de la Biblia. Y seguimos analizando juntos lo que hemos denominado mitos acerca de la interpretación de la Biblia. Entonces, hoy quiero hablar del mito número 2, otro mito que está muy extendido en los ambientes cristianos, ¿no? Bueno, este mito sería: todo lo que dice la Biblia es normativo. O sea, si la Biblia lo dice, pues hay que hacerlo. La Biblia lo manda, la Biblia lo dice, hay que hacerlo. Bueno, este es otro mito, y es un mito basado en una lectura completamente literalista de la Biblia, que no tiene en cuenta el contexto de la teología de Dios, del carácter de Dios, de la revelación de Dios, y mucho menos otro elemento que es fundamental, que es la persona y la obra de Jesucristo en su relación con la revelación. Al no tener en cuenta esto, puede llegar a la conclusión de que, como la Biblia es palabra de Dios, si lo dice, esa palabra ya es normativa. Pero esto es un mito. No todo lo que está en la Biblia es normativo. Y esto se debe a que la Biblia es un conjunto de libros. De ahí viene la palabra Biblia. Y como tal, cada uno de estos libros tiene géneros literarios también en la Biblia. Hay géneros literarios, ¿no? Entonces, claro, si yo interpreto cada uno de estos libros sin tener en cuenta el género literario, pues puedo llegar a conclusiones equivocadas. Por ejemplo, si yo una narración histórica la tomo como un precepto, como un mandato, pues puedo caer en un error, porque finalmente es historia, es narrativa histórica lo que yo encuentro ahí. No lo puedo tomar como un precepto, como un mandato. Y otro problema para llegar a la conclusión correcta es que es importante entender el tiempo y el lugar en que fueron dadas esas palabras, o sea, lo que muchas veces nosotros llamamos el contexto, ¿no? El contexto histórico, el contexto social. De eso quizá hablaremos luego un poquitito más. Pero os voy a poner simplemente dos ejemplos para ver que si uno toma esto literalmente, y porque está en la Biblia, lo quiere aplicar, puede llegar a conclusiones equivocadas. Fijaros, Primera de Samuel, estamos en el capítulo 15, por ejemplo, versículo 3, ¿no? Ahí encontramos que Samuel le dice al rey Saúl: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y ahora escucha lo que dice: y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. En otras palabras, ve y practica un genocidio. Claro, la primera conclusión es que, como esto está en la Biblia, si la Biblia es palabra de Dios, esto pues está bien, y esto justificaría la guerra santa, esto justificaría matar a otros, en este caso por cuestiones religiosas, ¿no? Bueno, esta es una conclusión equivocada. Primero hay que entender el contexto de lo que nosotros encontramos aquí, y hay que entender también que estamos frente a un hecho de narrativa histórica. Esto no está normatizando la violencia, no está normatizando ningún tipo de genocidio hacia ningún colectivo. Luego también tenemos que tener en cuenta el contexto, el tiempo, el lugar, las condiciones, ¿no?, en que esto fue dado. Entonces, el hecho de que esté aquí no significa que esto sea normativo. Pero mira, otro texto, en el libro de Salmos, por ejemplo, el Salmo 137, versículo 9. Fíjate esta declaración: dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. O sea, esto es tremendo, ¿no? Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Bueno, aquí encontramos otro texto con una violencia horrorosa, ¿no? Reventar niños contra una peña, contra una piedra. Esto es horroroso. Entonces significa
que nosotros podemos matar niños, que podemos coger niños y reventarlos contra piedras, contra una piedra. Esto por estar en la Biblia ya es normativo. ¿Significa que esto se puede hacer? No, tampoco. Aquí otra vez nosotros encontramos que el salmista está expresando algo, una realidad, un sentimiento cargado de violencia, pero no lo está normatizando. ¿Entendéis? Y podemos ver otros relatos, por ejemplo, el famoso caso de Abraham, cuando finalmente se acostó con la que era la sierva de su mujer y tuvo descendencia con ella. ¿Significa eso que porque está en la Biblia eso es normativo? No. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que tener en claro es que todo lo que está en la Biblia no es normativo, porque la Biblia también tiene una cantidad de elementos, de mensajes que son propios del tiempo, que son propios del lugar, que tienen que ver con el mismo contexto en que se está escribiendo eso. Vuelvo a decir, lo que es narrativa histórica es una cosa. Entonces no puedo tomar narraciones como preceptos, como algo normativo. Ahora, ¿hay principios en la Escritura? Sí, y esos principios se derivan de los 10 mandamientos. En consecuencia, todo lo que esté asociado a esos 10 mandamientos, eso sí son válidos. Y esos principios se pueden resumir en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y dentro del amor a Dios y el amor al prójimo hay una serie de elementos que me llevan a conducirme con Dios y con el prójimo de una determinada manera sobre la base del amor. Bueno, todo lo que la Escritura sostenga, todo lo que en la Escritura se sostenga sobre la base de esos principios, claro, eso sí es normativo, eso sí es válido, eso sí es permanente. Pero mucho de lo que está en la Escritura tiene que ver con cultura. Mucho de lo que está en la Escritura tiene que ver con un contexto histórico determinado, tiene que ver con un contexto social determinado, tiene que ver con un momento específico. Y como decía un querido profesor en teología, una cosa es lo que yo leo en la Biblia, otra cosa es lo que yo llego a entender cuando leo, y otra cosa es lo que realmente la Biblia dice. Hasta llegar a lo que la Biblia dice, hay un camino por recorrer, porque yo puedo tener una lectura de la Biblia, una interpretación de la Biblia, pero llegar a conclusiones equivocadas. Entonces, no todo lo que dice la Biblia es normativo. Lo que es normativo en la Escritura es todo lo que se basa en los principios eternos de Dios, resumidos en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Sobre la base de esos principios, hay cosas en la Escritura que perduran, más allá del tiempo, más allá del lugar, más allá del contexto. Pero hay que aprender a distinguir entre precepto, entre principio y entre costumbre, entre norma y entre principio, entre lo temporal y entre lo que es eterno. Y ya me gustaría a mí que esto fuera más fácil, ya me gustaría deciros que basta con leer la Biblia y uno llega a conclusiones maravillosas. Pero esto sería mentira. Y el problema de muchas personas es que leen la Biblia, la interpretan como la leen, llegan a conclusiones por el mero hecho de que la están leyendo y creen que lo que ellos están pensando es lo correcto. Y se olvidan que hay ciertos elementos fundamentales a la hora de leer la Biblia. Ahora bien, alguno me dirá, bueno, pastor, pero yo no conozco ni historia, no conozco teología, no conozco hermenéutica, no conozco acerca de exégesis, porque no conozco el hebreo, ni el griego, ni el arameo, pues yo ¿cómo hago entonces para leer la Biblia? Vuelvo a repetirlo, a ver si esto queda claro. Hay principios que son eternos y son atemporales. Esos principios están reflejados en los 10 mandamientos. Jesús dijo que esos mandamientos se resumen en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Por lo tanto, todo lo que se base en esos principios resumidos en amor a Dios y en amor al prójimo, todo lo que esté en el marco de esos principios, eso, independientemente del tiempo y del lugar, permanece. Eso, independientemente del contexto, permanece. Porque eso no es temporal, se basa en un principio. Luego, lo que son normas culturales, ese es otro tema. Pero todo, si tú quieres ir a la Biblia y tú encuentras algo que te lleva a no amar al prójimo y a no tratar a tu prójimo de manera correcta,
no estás ante un principio. Puedes estar ante una norma, ante un precepto cultural, ante un hecho histórico determinado que está narrado en la Biblia, pero no tiene nada que ver con el amor al prójimo. Si vas a un lugar que te lleva y te habla de no amar a Dios de alguna manera, te lleva a la conclusión de no amar a Dios, evidentemente también estás en el camino equivocado. Entonces, sobre la base de estos dos, de este resumen de la ley, que es el amor a Dios y el amor al prójimo, que es el resumen de estos principios eternos, que son los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, uno puede leer la Biblia. Y si yo encuentro algo que me lleva a matar a mi prójimo, está en contra del mandamiento que dice no matarás. Si veo que algo me lleva a odiar a mi prójimo, está en contra del mandamiento que me dice no matarás. ¿Entendéis, no? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay que separar los principios de lo normativo, lo que es precepto, lo que es cultural. Los principios son eternos y los principios que están en la palabra de Dios están por encima del tiempo y del lugar. Entonces, mito número 2, no todo lo que dice la Biblia es normativo, sino aquello que está basado en los principios eternos de Dios. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.